Hola, hola a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas al Antroporadio. Hoy estamos con un nuevo programa de El Buen Relato. Hoy vamos a hablar sobre un libro que a mí me ha marcado mucho, que se llama El existencialismo es un humanismo. Para los que me conocen mejor saben que el existencialismo como filosofía de vida y el humanismo como forma de entender la realidad son dos de las filosofías que más me inspiran como ser humano, como profesor y como artista. Y hoy estoy muy emocionado porque por fin voy a tomar el tiempo para hablarles sobre este maravilloso libro. Jean-Paul Sartre, o Sartre, fue un filósofo, escritor, dramaturgo francés del siglo XX, conocido por su influencia en una corriente filosófica, pienso yo, a veces poco comprendida, muy criticada, pero en su esencia muy liberadora y muy sanadora, como lo es el existencialismo. En sus obras más famosas, como La náusea, El ser y la nada o Las manos sucias, Sartre abordó temas como la libertad, la responsabilidad individual y la responsabilidad colectiva, como lo es la interdependencia, y lo perjudicial de vivir la existencia humana sin un propósito predefinido. Un propósito predefinido no por alguien más, no por un ente superior, sino por nosotros mismos. También Sartre fue un activista político y una figura muy importante en la intelectualidad francesa durante gran parte del siglo XX. De hecho, durante el siglo XX se decía y había un dicho que cuando había un problema social o algún reto cultural en Francia, siempre se preguntaba a la gente qué pensaría Sartre acerca de esta situación. Yo quiero comenzar diciendo algo y es la vigencia del pensamiento de Sartre. La filosofía de Jean-Paul Sartre sigue siendo muy relevante en nuestros tiempos para nosotros ciudadanos del siglo XXI por varias razones. Primero, porque toca un tema fundamental de la condición humana y es la libertad y la responsabilidad individual. Es decir, la responsabilidad sobre mí mismo, sobre mi existencia y mi responsabilidad frente a la existencia humana. Sartre enfatizó constantemente en su escritura la importancia de la libertad y la responsabilidad individual en la creación de nuestra propia existencia, como si nuestra vida fuera hecha para crear y fuera un reto que nosotros tenemos como seres humanos. Y yo pienso que en un mundo como el nuestro, del siglo XXI, donde se discuten constantemente temas como la autonomía personal, la autodirección, la autorrevolución, la toma de decisiones, pues sus ideas sobre la libertad siguen siendo muy pertinentes. En segundo lugar, pienso que el pensamiento de Sartre es vigente porque el existencialismo, en su esencia, busca darle significado a la vida. Y yo creo que esto es muy valioso. En un mundo que cada vez es más complejo, cada vez es más fragmentado, donde cada vez estamos más aislados, pues este pensamiento existencialista de Sartre, que busca darle significado al universo, a un universo que aparentemente o muchas veces se nos presenta como absurdo, pues esas ideas resuenan en muchas personas. Personas como yo, como todos nosotros, ustedes que están escuchando, que buscamos comprender y encontrar nuestro lugar en el mundo. En tercer lugar, pienso que el existencialismo es muy vigente porque critica las estructuras sociales y las estructuras políticas. Sartre, ya lo sabemos, fue un crítico agudo de las instituciones y en general de las estructuras sociales que limitan la libertad, es decir, que limitan la libertad individual y perpetúan de alguna forma la opresión. Y en un contexto contemporáneo marcado por desigualdades tan fuertes como las que estamos atravesando, desigualdades sociales, injusticias de todo tipo y las luchas constantes por la igualdad, pues yo pienso que este pensamiento existencialista sigue siendo relevante y muy importante pues para abordar estas problemáticas sociales y culturales que estamos atravesando. En cuarto lugar, pienso que el existencialismo es importante porque nos habla sobre la ética y el compromiso político. Sartre todo el tiempo abogó por un compromiso político activo y una ética social basada en la responsabilidad no solo frente a mí mismo, sino la responsabilidad frente a los demás. Y pienso que esto es importante porque en un momento en el que la participación cívica y la acción política son temas, digamos, candentes en todo el mundo, pues estas ideas sobre el compromiso político y la solidaridad siguen siendo pues inspiradoras para muchos. Ahora bien, luego de hacer esta pequeña introducción que nos presenta Sartre en su libro El existencialismo es un humanismo.
Este es un libro corto, es un texto corto, es una obra corta, pero es muy impactante. En ella Jean-Paul Sartre presenta y defiende de alguna forma los principios fundamentales del existencialismo. Los defiende frente a una serie de reproches que se le hacen otras corrientes filosóficas y que le hace la gente pues que se considera anti-existencialista. Este libro surgió a partir de una conferencia que Sartre hizo en 1945 en París. Hay algo que me gusta mucho de este libro y es que Sartre argumenta constantemente cómo el existencialismo no es un pesimismo nihilista, no es una forma de entender la realidad, digamos, de forma dramática, triste, solitaria, angustiosa, que de hecho yo creo que eso es uno de los máximos reproches que se le hace al existencialismo. Se asume que es una filosofía de desesperación, cuando de hecho es precisamente lo opuesto. Es una filosofía que celebra la libertad, es una filosofía que celebra la capacidad humana de crear significado y de crear significado en un mundo que aparentemente no tiene sentido. Esto me parece muy valioso porque hay muchas personas que no se acercan al existencialismo porque asumen o porque tienen el prejuicio de que el existencialismo los va a hacer sentir solos o desolados, cuando de verdad yo lo recomiendo completamente. Abrirse a esta filosofía es abrirse a la posibilidad de entender la vida desde su dolor, sí, desde su angustia, pero alimentarnos de ese dolor para crear nuevos cimientos, para crear una nueva forma de entender la realidad. Y sobre todo, o por lo menos de lo que a mí más me ha enseñado las lecturas que yo he hecho sobre existencialismo, sobre todo nos convoca esa responsabilidad frente a lo que yo soy y la responsabilidad frente al mundo que me rodea. Es decir, la responsabilidad frente a lo que decido, frente a mi identidad, mi autonomía, y la responsabilidad del mundo, un mundo cambiante, un mundo convulso, un mundo con problemas, pero que yo como participante activo de la sociedad pues puedo transformar o intentar transformar o sembrar semillas, mejor dicho, de cambio pues en un mundo que necesita hoy más que nunca una nueva forma de entender al ser humano y una nueva forma de entender la cultura, reconociéndome como un ser humano que hace parte y que mis decisiones hacen parte de lo que en el futuro vamos a llamar la historia de la humanidad. Para hablar sobre humanismo les quiero hablar sobre otro libro que se llama El humanismo social de Erich Fromm. Para muchos es la Biblia del humanismo, para muchos es como el libro más importante que se ha escrito de filosofía humanista en toda la historia de la humanidad. Lo escribió Erich Fromm. Erich Fromm fue un psicoanalista, fue psicólogo social, fue filósofo humanista. ¿Qué es lo que nos enseña Erich Fromm en este libro? Pues los 4 pilares del humanismo que se los quiero compartir. El primero, la unidad de la raza humana. Lo que defiende Erich Fromm y otros científicos sociales en este libro es que la humanidad es una sola raza, una sola familia, una sola etnia. No habla de razas, que de hecho puede ser un poco racista y discriminatorio, sino habla de una sola raza en la cual estamos todos unidos y constituimos algo llamado humanidad. Y esto pues me parece muy valioso del humanismo porque es una reflexión política, social y cultural que está completamente en contra del racismo, de la xenofobia social, que asume que existen diferentes razas o diferentes tipos de seres humanos. El humanismo social para Erich Fromm defiende que existe una sola cosa llamada humanidad y que todos se pueden sentir reconocidos en mí y que yo me puedo sentir reconocido en todos, más allá de nuestras diferencias sociales y culturales. Esto me parece muy valioso del humanismo. En segundo lugar, el humanismo defiende que nada de lo que es humano me es ajeno, que el ser humano lleva en sí no solo la individualidad y su responsabilidad consigo mismo, sino lleva a toda la humanidad, la responsabilidad frente a la vida, frente a la existencia, frente a la cultura. Esto Erich Fromm lo llama interdependencia, donde todos los seres humanos dependemos de otros seres humanos y mis decisiones cambian directamente la vida de los que me rodean y las decisiones de los demás determinan mi vida también. Esto pues evidentemente implica una responsabilidad social, ya que empezamos a ver ya esta relación entre existencialismo y humanismo. Y en tercer lugar, Erich Fromm defiende una postura humanista que me parece bellísima y de hecho desde el día en que yo la leí prácticamente la he vuelto una parte de mí y una parte de mi vida, y es que todo ser humano
tiene el potencial de perfeccionarse a sí mismo. Esto me parece precioso, muy inspirador, porque afirma que más allá de las problemáticas sociales, culturales, políticas, más allá de los organismos de control, todos los seres humanos tenemos la capacidad y la autonomía de ser más de lo que somos. No vamos a ponerlo en términos moralistas, de hecho el existencialismo es muy crítico con la moral y yo me considero así también. No está en términos moralistas, no es ser mejores o ser peores como si hubiera aquello que fuera mejor o peor en la condición humana, sino ser más de lo que podemos ser más grandes, ser más generosos, ser más solidarios y entregar más. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de ser más de lo que somos. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de caminar hacia el progreso, hacia el porvenir, hacia el cambio, hacia el crecimiento personal, individual, social, cultural. Y esto me parece bellísimo del humanismo. En resumen, para comenzar a hablar puntualmente del libro, lo que hace Sartre es, de una forma muy apasionada, de hecho, es defender al existencialismo como una filosofía centrada en la humanidad, centrada en el desarrollo humano, en el porvenir, en el progreso, en la capacidad de trascender las circunstancias dadas, los problemas, la angustia, todos los problemas culturales que tenemos, y al trascender de estos problemas, mediante una acción auténtica y un compromiso realmente con valores éticos y universales, poder construir una sociedad alternativa, un mundo diferente y un ser humano alternativo. Sartre, a través de un estilo, digo yo, muy claro, muy pedagógico, muy accesible, realmente es un libro que se lee muy rápido, que tiene mucho ritmo, pues desafía a sus críticos y ofrece una visión optimista y muy humanista frente a la condición humana. Resalta constantemente la importancia de vivir de manera auténtica y de vivir de una forma pues comprometida con uno mismo y con los demás, con la sociedad, con la cultura, con la historia. Y yo creo que en un mundo en el que nos hemos vuelto tan negacionistas, un poco en el que no tenemos a qué valores aferrarnos, un poco en que los jóvenes sentimos que el gobierno no sirve, la familia no sirve, la cultura no sirve y que vivimos entre comillas en una decadencia cultural, pues que Sartre venga y nos diga que hay una actitud frente a la vida que nos puede llenar de optimismo, de fuerza y de valentía frente a una sociedad, repito, que muchas veces se nos muestra como sin sentido, que venga algo que se llama existencialismo y que nos diga que realmente podemos soñar con los ojos abiertos en un ser humano distinto y alternativo, pues me parece muy inspirador y de mucha relevancia para toda la sociedad en el siglo XXI. Todos nacemos, lloramos, crecemos, nos vamos. Lo que pasa en el proceso es lo que nos vuelve humanos. Perdemos, ganamos, intelectualizamos y al final nuestras cenizas solo pesan unos gramos. Euforias, dolores, victorias, reclamos, propósitos y amores que se nos van de las manos. La droga, la fiesta, la vida que nos damos. Unos nos volvemos locos y otros se vuelven cristianos. Una relación tóxica en la que vives en vano. Repetimos el ciclo o por fin lo terminamos. Como Roberto Carlos escribiera en algún lado. Como los animales quiero ser civilizado. Una mula de 6, 12 puntos en los dados. Pero el tiempo no perdona ni a los más afortunados. Dime qué es la evolución si siempre en un momento dado acabamos soñando con regresar al pasado. Perdemos los sentidos y a nuestros seres queridos. Yo vivo de encontrarle a las tragedias el sonido. Nos vamos superando a lo largo del recorrido. Siempre entre las cicatrices, el recuerdo y el olvido. Es que la resistencia es parte del gen de la especie. Seguimos caminando aunque la tormenta recie. Fuimos seres acuáticos, después seres terrestres y al final nos crecen alas, no importa cuánto nos cueste. Son muy duros los años para... El existencialismo es una filosofía, como ya lo venga diciendo, muy famosa durante el siglo XX y que tiene mucha vigencia en nuestro siglo y que tiene varios pilares muy importantes y voy a tratar de resumirlos de la mejor manera. El primer pilar del existencialismo es que la existencia precede a la esencia. Esta idea es fundamental y sugiere que nosotros, los individuos, los seres humanos, no tenemos una naturaleza predeterminada, no tenemos un propósito intrínseco frente a la vida, sino que nosotros construimos nuestra identidad y nuestro significado a través de nuestras acciones y nuestras elecciones. Esto plantea como punto inicial un reto, digamos, filosófico para nosotros seres humanos
Y es que si nosotros, lo que nosotros somos, la forma en como yo me siento y la forma en como yo vivo es resultado de mis acciones y mis elecciones y no estoy predeterminado hacia nada, pues eso pone sobre la mesa el tema de la libertad. Y cuando hablamos de la libertad de Sartre, directamente estamos hablando de la responsabilidad. ¿Qué significa que la existencia precede a la esencia? Se pregunta Sartre. Significa que el hombre, significa que el ser humano empieza por existir, se encuentra, surge en el mundo y que después se define. Esto me parece bellísimo y además es muy inspirador. Sartre en otro libro que es El ser y la nada pone un ejemplo y es que cuando nosotros creamos un zapato, por decirlo así, cuando nosotros creamos cualquier elemento de la existencia humana, cuando nosotros creamos un zapato, lo creamos para ponérnoslos en los pies y que nos ayude a caminar. Nadie crea un zapato y luego intenta tomar una foto con el zapato. Nadie crea un zapato y luego intenta, no sé, llamar a alguien con el zapato. La esencia del zapato precede a su existencia, porque él es creado con un propósito, con el propósito de protegernos los pies para poder caminar. Pero, a diferencia de cualquier objeto creado por el ser humano, nosotros los seres humanos no tenemos una esencia que nos precede. No tenemos algo o alguien o un organismo de control que nos defina y decida por nosotros lo que nosotros deberíamos ser. El ser humano, a diferencia del zapato, no nace con una función específica, no nace con un propósito como tal, sino que es el mismo a través de sus propios valores y sus propias decisiones donde define lo que es y define lo que será el devenir de la existencia humana. Por eso retomo, esto es lo que significa la existencia precede a la esencia. El ser humano empieza por existir, primero existe, se encuentra, surge en el mundo y después se define a través de sus decisiones y de sus acciones. Continúo. El ser humano, tal como lo concibe el existencialista, si no es definible es porque empieza por no ser nada. Solo será después y será tal como se haya hecho. El hombre, el ser humano, es el único que no solo es tal como él se concibe, sino tal como él se quiere, y como él se concibe después de la existencia, como él se quiere después de este impulso hacia la existencia. El ser humano no es otra cosa que lo que él hace de él. De hecho, hay otra frase de Sartre que es una máxima del existencialismo, y es que nosotros los seres humanos somos lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros. Dicho de otra forma, nosotros somos el resultado de nuestras decisiones frente a lo que nos ha pasado. Somos el resultado de la forma en cómo entendemos la realidad y cómo nos enfrentamos a lo que somos y frente a lo que puede ser el ser humano. En El ser y la nada, Sartre extiende mucho más esta postura y les quiero compartir una cita de este libro. El hombre no es otra cosa que lo que hace de sí mismo. Ese es el primer principio del existencialismo y es también lo que se llama subjetividad, que es aquí el punto de partida de todas las investigaciones. No podemos comenzar de otro modo, sino por el sujeto que se hace y no por el sujeto que se contempla, ya que no existe más que en el acto de hacerse. Para el existencialismo, los individuos son responsables de sus elecciones y son responsables de darle sentido a sus vidas. Lo que pasa, y en este punto vuelve a nacer otro dilema existencial, es que si nosotros somos los responsables de darle sentido a nuestras vidas, pues aquí es donde aparece algo que Sartre llamaba la angustia existencial. El existencialismo reconoce la ansiedad y la angustia, el miedo que puede surgir a partir de enfrentar la libertad. Otro filósofo de la escuela de Frankfurt, Erich Fromm, tiene un libro que se llama El miedo a la libertad, que está muy ligado con este tema. Nos da miedo, nos perturba, nos da ansiedad tener la responsabilidad de elegir, tener la responsabilidad de crear significado en un mundo que aparentemente es absurdo y sin sentido inherente. Les quiero compartir otra parte del libro donde habla sobre esto y donde habla que la responsabilidad no es solo frente a mí, sino frente a los demás. Así, el primer paso del existencialismo es poner a todo hombre, a todo ser humano, en posesión de lo que es y hacer recaer sobre él la responsabilidad total de su existencia. Lo interesante acá es que no solo recae sobre nosotros la responsabilidad frente a lo que somos, sino también recae en nosotros la responsabilidad frente a lo que es la humanidad. Aquí lo habla una página después Sartre y se los quiero compartir.
En efecto, no hay ninguno de nuestros actos que al crear al ser humano que queremos ser, no cree al mismo tiempo una imagen del ser humano tal como consideramos que debe ser. Y yo pienso que acá hay dos cosas que son importantes para nosotros como ciudadanos del siglo XXI. Primero, como esa responsabilidad frente a lo que yo soy, pero en segundo lugar, esa responsabilidad frente a lo que es la humanidad, entendiendo que nuestros actos y nuestras decisiones sí tienen una repercusión en el mundo y que, como diría Sartre aquí en el libro, cuando yo decido lo que soy, al mismo tiempo estoy decidiendo lo que es toda la humanidad y lo que debería ser toda la humanidad. Y aquí algunas personas, digamos, como entregadas al cinismo o a la resignación, podrían argumentar en contraposición a Sartre o en contraposición a mí o en contraposición al existencialismo, que eso no es cierto, que cuando yo decido solo, y que cuando yo decido simplemente estoy decidiendo en mi círculo personal y cercano, y que lo que pasa en el mundo pues no me incumbe, y de hecho no es que no me incumba, sino que no puedo hacer nada al respecto. Ponen un ejemplo tonto, digamos, cuando yo cojo la botella de plástico y la boto en el piso y no separo mis residuos, por decirlo así, cuando no reciclo. Una persona, digamos, de entrega al cinismo, al nihilismo personal, podría decir: yo boto mi botella de plástico acá y si los demás quieren reciclar, pues que reciclen, pero yo no lo voy a hacer. Mi decisión de no reciclar no afecta a los demás. Yo soy una persona en 8.000 millones de personas y el hecho de que yo no recicle no cambia nada. Y lo que nos propone Sartre en el existencialismo es un humanismo, es preguntarnos qué pasaría si la forma en como yo decido, todo mundo decidiera actuar así. ¿Qué pasaría si yo decido no reciclar y todo el mundo decidiera no hacerlo también? Y esta invitación que hace Sartre de pensar qué pasaría si todo el mundo actuara igual que yo, creo que es muy valiosa, muy poderosa, porque nos pone en tensión con nosotros mismos, nos hace realmente problematizar cómo estoy decidiendo, problematizar qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que está pasando. Yo no reciclo mi botella, ok, pero ¿qué pasaría si todo el mundo fuera igual que yo? ¿Qué pasaría si todos actuaran igual que yo? Y eso evidentemente nos arroja frente a un abismo, nos arroja frente a una angustia personal que es responsabilidad, ya lo he dicho varias veces. Y de hecho no es solo que existe esta angustia o esta responsabilidad frente a mí y frente a los demás, sino que además es una responsabilidad de la cual no podemos escapar. Es decir, es imposible escapar de mi responsabilidad frente a mis decisiones y mis actos, y es imposible escapar de mi responsabilidad frente al mundo. Como dice Sartre, yo estoy de acuerdo con él, lo único que se puede hacer es negarla con una especie de cinismo o con una especie de mala fe, como lo dice Sartre, negar que el mundo y lo que pasa en el mundo también es mi responsabilidad, pero una cosa es negarlo y otra cosa es querer escapar a esta responsabilidad, de la cual, repito, dice Sartre, no podemos escapar. Estamos condenados a tomar decisiones, estamos condenados a participar en el mundo, estamos condenados a preguntarnos qué pasaría si todo el mundo actuara como yo, estamos condenados a buscar el progreso de la humanidad, estamos, como diría Sartre, condenados a ser libres. ¿Y por qué estamos condenados a ser libres? Porque una vez arrojados al mundo, una vez nacemos, es decir, yo no puedo decidir no nacer, y todas las personas que están viendo este video no pueden decidir no nacer. Una vez arrojados al mundo, una vez nacemos, una vez existimos, somos responsables de todo lo que hacemos, y esta responsabilidad nos produce angustia. Sartre defiende constantemente que estamos condenados a tomar estas decisiones y que estamos condenados a elegir frente al mundo. Y este es otro punto importante que se toca en el libro. Siempre estamos eligiendo, siempre estamos decidiendo. No podemos no elegir. Estamos condenados a tomar decisiones frente a la vida, decisiones frente a mí mismo y decisiones frente a la existencia. Sartre lo dice así en El existencialismo es un humanismo. La elección es posible en un sentido, pero lo que no es posible es no elegir. Siempre puedo elegir, pero tengo que saber que si no elijo, también elijo. Y esto me parece muy valioso porque para Sartre, y yo estoy de acuerdo con él y con los demás existencialistas, la libertad no es simplemente la ausencia de restricciones externas, sino que también la libertad implica asumir plenamente la responsabilidad de nuestras decisiones y aceptar las consecuencias de las mismas. El ser humano es un ser arrojado en un mundo donde está condenado a ser libre. Su existencia precede a su esencia. Ya hemos hablado de esto. Lo que significa que no hay un propósito predefinido para el ser humano, sino que es él
quien define su propia esencia a través de sus elecciones y acciones. Esta libertad fundamental puede ser una fuente de angustia, ya que implica una responsabilidad total por nuestras acciones y elecciones. Sin embargo, esta angustia es inseparable de nuestra condición humana. Esto me parece muy poderoso el existencialismo, y es que no solo aceptamos la angustia, sino tenemos que aceptar que esta angustia es inevitable. A mí eso personalmente me parece muy liberador, como lo que hablamos en otro video de Mónica Caballé, de aceptar el dolor como algo inevitable. Pues aquí para el existencialismo y para Sartre, pues esta angustia que nace de aceptar mi responsabilidad frente a mí mismo y mi responsabilidad frente al mundo es inevitable. Y de hecho eso lo dice Sartre también en otro libro. No solo es que sea inevitable la angustia, sino que esa angustia es un buen síntoma. Es un síntoma de que usted se está problematizando su lugar en el mundo, y es un buen síntoma que demuestra que le está dando valor a su vida, le está dando valor a su existencia. Hay algo dentro de sí, ese miedo, esa angustia, que le está llevando y lo está conllevando a decir: ¿qué estoy haciendo? ¿Quién soy yo? ¿Cómo estoy tomando mis decisiones? Y cómo mis decisiones impactan el mundo. Y a mí me parece mucho más valioso sentir la angustia que implica ser un ser humano comprometido con el mundo, que sentir, digamos, de una forma cínica y de una forma de mala fe, como decía Sartre hace unas páginas, que mis decisiones no afectan al mundo y que mi postura como ser humano no tiene ningún valor frente a la sociedad. Y es una señal, esta angustia es una señal de nuestra libertad. Y es una señal de mi capacidad para trascender las circunstancias dadas. Bellísimo. Acepto la angustia, porque esa angustia es una buena señal de que ese miedo, esa angustia, me está conllevando a ser más de lo que soy. Me está conllevando a ver y reconocer mi lugar en el mundo. Y me está conllevando a repensar mi responsabilidad frente a mí mismo y frente a la sociedad. Hay otro libro que se llama Cartas al Castor y otras correspondencia con Simone de Beauvoir, que es una serie de cartas que se mandó con ella, donde sigue hablando sobre este tema y se los quiero compartir. El hombre, el ser humano, es un proyecto que se vive a sí mismo en un mundo de proyectos y que está consciente de ser un proyecto. Me gusta mucho esta palabra porque es algo que está en constante transformación. El ser humano, ya lo hemos dicho varias veces, no está definido, sino está en constante evolución, en construcción y en autoconstrucción, en autodescubrimiento, como diría Simone de Beauvoir. Esta conciencia de ser un proyecto en proceso nos otorga una libertad radical para elegir y crear nuestras propias vidas. Sin embargo, esta libertad también implica una tremenda responsabilidad, ya que cada elección que hacemos contribuye a dar forma a nuestro proyecto de vida y a definir quiénes somos. Y lo vuelvo a decir como lo he dicho en varias ocasiones, esta responsabilidad es lo que nos genera miedo y nos genera angustia, pero estoy de acuerdo con Sartre, esta angustia es un buen síntoma de que estamos buscando el progreso de la humanidad y el progreso de nosotros mismos. En otro libro que se llama Situaciones, también escrito por Sartre, él lo dice de la siguiente forma: no hay destino previo, no hay determinismo. El ser humano es libre, el ser humano es libertad. Y la única forma en cómo yo puedo escapar a la libertad, la única forma en cómo puedo negar mi responsabilidad frente al mundo, es decir, decirle a Sartre, decirme a mí, decirle al existencialismo, paso de pensar en eso, paso de pensar mi responsabilidad frente al mundo, paso de aceptar mi libertad, paso de esa angustia, paso de esa nostalgia que me va a generar esto, paso de esa náusea, como diría Sartre, que implica aceptarme como una persona activa frente al mundo. La única forma de pasar de esto es entregándonos a una actitud que Sartre llamaba el cinismo. No puedo hacer nada al respecto, no puedo hacer nada frente a la vida, estoy rendido frente a la vida, no acepto mi responsabilidad frente al mundo, no acepto mi responsabilidad frente a mí mismo y de forma cínica concluyo frente a mí mismo que no me haré responsable frente a lo que soy. Ya para cerrar el video quiero hablar sobre estos dos temas, sobre el quietismo y sobre la resignación.
¿Por qué lloras? ¿Acaso no ves la belleza de la vida? La flor de aprendizaje que nace de cada herida. ¿A qué temes? Tal vez a perder lo que no tienes. Morirnos más que hacerse hueco para otro que viene. ¿Por qué corres, peregrino? Calma ya tu fiebre. Sabe más del camino la tortuga que la liebre. Así que saborea lentamente. No vivió más aquel que vivió más, sino el que vivió plenamente. Contempla nuestra dádiva como el sol desde arriba se derrama sobre el pájaro en la canción de la vida. Tu casa es pequeña pero infinito es tu jardín. Todos somos ricos, heredamos la fortuna de existir. Desvela ese sencillo misterio y serás feliz. Haz lo que amas, no lo que el mundo espera de ti. Y no temas a las piedras del camino, amigo mío, pues las piedras del camino son el camino en sí, justo y perfecto. La resignación desde un punto de vista existencialista es una actitud que niega la posibilidad de crear, la posibilidad de darle significado a la vida a través de nuestras elecciones y nuestras decisiones, nuestras acciones. El problema del quietismo y la resignación es que decantan en una actitud de vida que ya para algunos psicólogos es una especie de neurosis humana, que es el cinismo. El cinismo para Sartre y para el existencialismo como filosofía no se refiere necesariamente a una actitud de desconfianza o desprecio, digamos, frente a las motivaciones de los demás, que de hecho así es como se entiende comúnmente en la cultura contemporánea el cinismo. Por el contrario, el cinismo para Sartre se relaciona más con la negación, digamos, de la libertad, es decir, no soy libre, no puedo decidir, no puedo cambiar la realidad, no puedo cambiar lo que soy. De hecho, Sartre en un capítulo del libro lo habla, no se lo voy a compartir como una cita, pero sí voy a traer el ejemplo a colación, y es que Sartre afirma que en el mundo los antiexistencialistas o las personas cínicas son las personas que creen que en el mundo se nace héroe o se nace villano, o se nace héroe o se nace cobarde, y si yo nací como héroe, pues yo voy a ser una persona exitosa, una persona bella, una persona simpática, con amigos, una persona feliz, una persona que sus decisiones traen cosas buenas para sí mismo y para los demás. Y si yo nací cobarde, pues estoy sumido ante mi propia pena, soy una persona cobarde, mis decisiones serán negativas, mis decisiones serán dañinas. Si nazco héroe, todo será positivo y todo será ganador. Si nazco cobarde, todo será negativo y todo estará sumido en mi vida hacia la perdición. Y esto no tiene ningún sentido para Sartre ni para el existencialismo, precisamente porque el existencialismo defiende que lo que yo soy es lo que yo defino a través de mis decisiones y a través de la aceptación de sus consecuencias, es decir, aceptando mi propia libertad. No nace nadie héroe y no nace nadie cobarde. Cada uno labra su propio camino y cada quien define lo que es y lo que quiere ser. En pocas palabras, el cinismo es una actitud de vida que asume que las acciones humanas están determinadas por factores externos o por la inevitabilidad del destino. Y esto no tiene ningún sentido para Sartre. Para Sartre, el cinismo representa una forma de escapar de la responsabilidad de ser libre y la responsabilidad de tomar decisiones significativas frente a la vida, decisiones que le den sentido a la vida, que le den orientación a la experiencia humana. Por eso es que en términos concretos lo que el existencialismo nos convoca es a darnos cuenta que la vida no se crea, la vida se descubre. La vida se descubre a través de nuestras decisiones, a través de nuestra acción en el mundo. Y con esto quiero cerrar el video. Espero que no esté quedando demasiado largo, pero creo que esto es lo que más me deja este libro, este bellísimo libro, y lo que más me deja para mi vida y les quiero compartir a ustedes. Y es que lo que nosotros somos es siempre nuestra decisión. Estamos condenados a ser lo que nosotros queremos ser. Y quiero decir que a veces muchas personas se alejan del existencialismo porque suelen relacionarlo con una filosofía o entenderla como una filosofía de desesperación o de angustia. Y yo pienso que el existencialismo es justo lo opuesto. Yo pienso que lo que logramos al leer escritores existencialistas no es un sentimiento de angustia frente a la vida. Yo creo que la verdadera búsqueda del existencialismo es abrirnos a la posibilidad de aceptar el dolor y tener el valor y la responsabilidad de sentirme por encima de ello.
Yo creo que el existencialismo nos enseña que nuestra vida está hecha para crear, como si la vida todo el tiempo nos estuviera convocando a seguir hacia adelante, a crear, a proponer, a participar, a actuar frente a un mundo que muchas veces se nos muestra como melancólico, como triste, un mundo que muchas veces nos muestra como si fuera un caos y un desorden donde no hay a qué aferrarnos o no hay en qué creer. El existencialismo nos convoca a creer que las cosas sí pueden ser diferentes a través de nuestras acciones y nuestras decisiones. Yo creo que lo que más me deja este libro y se los quiero compartir es que es cierto que en el mundo existen más de 8.000 millones de personas, pero yo sí creo, al igual que cree Sartre, que nuestras decisiones sí marcan la diferencia. Nuestras decisiones sí nos cambian a nosotros y nuestras decisiones sí cambian el mundo. De hecho, ya en términos materiales, nuestras decisiones marcan una diferencia para terceros, para las personas que están más cerca a nosotros. También nuestras decisiones fijan un ejemplo, fijan una actitud de vida, fijan y muestran una forma de entender la realidad. Yo pienso que en resumen y en conclusión, el mensaje del existencialismo, el mensaje de Sartre en el existencialismo es un humanismo, es que no debemos retirarnos y vernos como la víctima de varias fuerzas. Quienes nosotros somos es siempre nuestra decisión. Estamos condenados a darle sentido, significado a la vida. Estamos condenados a luchar a través de nuestras decisiones y nuestras acciones por una vida digna, por una vida en paz, en justicia, en solidaridad. No una forma moralista, sino vivir una vida que de verdad valga la pena ser vivida. Así que muchas gracias. Muchas gracias si llegaste hasta acá, muchas gracias por tu tiempo, por tu atención, por tu compromiso, por apoyar este proyecto independiente que es la Antroporradio. Te invito a dejar un comentario acá abajo por si hay un tema que te parezca importante que sigamos hablando, por si hay algo que crees que vale la pena retomar o por si hay algo que crees que quedó sin decir en el video. Te invito a que lo dejes en un comentario y muchas gracias siempre por estar acá y por apoyar este proyecto que le da sentido a mi vida, que es la Antroporradio, que de hecho se llama Antroporradio porque es una radio cultural humanista que reflexiona sobre la condición humana a través de la política, a través de la filosofía, a través del existencialismo, a través del humanismo, a través del arte, a través de la cultura y a través de todas aquellas cosas que nos hacen más humanos. Espero que sigamos construyendo a través de la palabra y siempre bienvenidos y bienvenidas al Antroporradio. Nos vemos en un próximo video. Chao.